Muy buenas tardes, ¿cómo están? Feliz año, queridos amigos. Bienvenidos otra vez a Cultura Teológica. Hace unos cuantos programas estábamos un poco desaparecidos por una cuestión de nos habíamos tomado un poco de vacaciones, habíamos estado teniendo muchos programas durante el año y bueno, como siempre, todo tiene que parar, ¿no? Todo tiene un principio y también hay que tomarse un tiempo de descanso. Pero hemos vuelto, tenemos el deseo de seguir compartiendo con ustedes, de tener este programa, este espacio donde nos podemos edificar mutuamente y donde también hemos recibido grandes satisfacciones. Quiero saludar acá a mi hermano José, ¿cómo estás? José, ¿qué contás? ¿Cómo empezaste tu nuevo año? Hola, mis hermanos, a todos los que nos están escuchando, les deseo un feliz año 2019 y como decía Jorge, hemos dedicado unos días para descansar porque es importante que descansemos. Jesús en muchas ocasiones dice la Biblia que apartaba a los discípulos para descansar y eso es muy importante. Entonces, hoy estamos, bueno, venimos otra vez con mucha fuerza y deseos de poder enseñar y que sea de bendición, pues para los hermanos, este, y esperamos que realmente estos estudios puedan servir a invitarlos para que podamos compartir este estudio que estamos empezando hoy, que es sobre las señales del fin de los tiempos, porque creo que va a estar muy bueno. Vamos a hablar de muchísimas cosas referentes a la escatología y esperamos que sea de mucha bendición. Pero de verdad que muchas gracias a ustedes del país que nos esté escuchando. Ojalá nos pueda decir de dónde nos está escuchando para saludarle. Y pues vamos a arrancar con fuerza este año y por eso hemos escogido este tema para hablar. Exacto, tenemos el deseo con José de este año darle duro al programa y sacar muchas temáticas nuevas que ustedes también nos puedan hacer sugerencias acerca de lo que les gustaría estudiar. Y también tenemos algunas sorpresas, ¿no? Que no nos vamos a adelantar ahora, pero tenemos proyectos para este nuevo año que comienza. Y bueno, le quiero preguntar a José si realmente es el final de los tiempos. ¿Qué piensa la gente? ¿Vos pensás que la gente es consciente de que algún día el mundo va a terminar, José? ¿Qué pensás vos? Claro, bueno, pues en realidad este tema del fin del mundo, yo siento que ha ocurrido una artimaña, un estratagema del enemigo muy sutil, porque realmente el tema del fin del mundo es un tema que se ha venido desgastando, es un tema que se ha venido trillando. Vemos un importante ataque, ¿verdad?, de las películas de Hollywood. Casi que la mayoría de las películas de Hollywood son sobre el fin del mundo por desastres naturales, el fin del mundo por el cambio climático o el fin del mundo por extraterrestres o a veces mezclan hasta el tema bíblico, ¿verdad? Con respecto al tema del fin del mundo. Y esto ha hecho que las personas, cuando escuchen de que si estamos realmente en el fin del mundo o no, lo pongan en duda o que ya no pongan la suficiente atención. Yo la primera vez, Jorge, que escuché el fin del mundo fue en 1996 y eso es muy interesante porque recuerdo que en 1996 la gente decía que como era el año 6, en el mes 6, en el día 6, iban a ser el anticristo. Esa fue la primera ocasión en la que yo escuché acerca del fin del mundo y bueno, estaba bastante niño en ese momento y bueno, casi me muero del susto, ¿verdad? Y sobre todo recuerdo que personas católicas estaban muy asustadas que no les naciera su hijo en ese día porque le podía salir anticristo el hijo, ¿verdad? O la gente católica, me acuerdo que estaba en ese momento, los que habían pues puesto los bautismos, estaban bautizando a los niños rapidísimo para que los niños fueran bautizados antes del día 6, del mes 6 del año 96. Y esa fue la primera vez que escuché acerca del fin del mundo. Luego, para hacerte un recuento, la segunda vez que escuché que se empezó a hablar mucho de que el fin del mundo iba a ocurrir y que el fin del mundo iba a ocurrir fue en el año 2000, Uf, esa fue. con el cambio de milenio, Sí. ¿verdad? Mucha gente se mató, ¿no? Por eso.
Sí, gente vendiendo propiedades, gente vendiendo casas, ¿verdad? Y que supuestamente era porque de Abraham, ¿verdad? De Adán a Abraham hay 2000 años y de Abraham a Jesús 2000 años y que se iban a cumplir otros 2000 años más, entonces eran 6000 y que ya comenzaba el Shabbat de Dios, ¿verdad? Y que ya iba a empezar el milenio y esa ocasión fue fuertísimo como se habló del fin del mundo. Luego, una secta de los Estados Unidos predijo que Cristo venía el 21 de mayo del 2011, eso se habló muchísimo en noticieros, y esta secta empezó a entregar volantes, a entregar información por internet, videos de que Cristo venía el 21 de mayo del 2011, y luego una de las más comunes o más proclamadas del fin del mundo fue el 2012 por el tema Ah, el del calendario calendario maya. maya, correcto. Entonces, como el calendario maya acababa un ciclo, entonces la gente decía que es que ahora sí, que los mayas habían predicho el fin del mundo y que se esperaba que el sol iba a radiar más, más radiación solar a partir del 2002, entonces que ese sí iba a ser el fin del mundo. Y ese fue fuertísimo, ¿verdad? El tema de los mayas. Pero luego de eso, quizás el más reciente fue el 2014 al 2015 con la última tétrada lunar que ocurrió en Israel. Este, una tétrada es cuando ocurren 4 lunas de sangre muy Claro. seguidas, 4 eclipses eclipses de lunares que parece que la gente lo llama lunas de sangre. Entonces, Pues la gente roja. decía que iba a ser el fin del mundo porque la primera luna de sangre fue el 14 de abril del 2015, luego ocurrió una el 8 de septiembre del 2000, perdón, el 8 de octubre del 2014, luego ocurrió otra el 4 de abril del 2015 y luego ocurrió otra el 28 de septiembre del 2015. Y esto es muy interesante porque lo que se decía es que siempre que habían ocurrido tétradas lunares, algo le había pasado a la nación de Israel, ¿verdad? Entonces, gente habló de que había ocurrido una tétrada lunar cuando los judíos fueron expulsados de España, luego ocurrió una en la batalla de Yom Kippur, y entonces como en este lapso, el 2014 y 2015, iban a ocurrir estas 4 tétradas lunares, entonces ya la gente estaba diciendo que ahora sí que el anticristo iba a aparecer y que este era el fin del mundo. Entonces, Jorge, el tema del fin del mundo ha sido muy trillado y yo quisiera preguntarte a vos como estudioso de la palabra si realmente estamos cerca del fin o no. Bueno, realmente esa es una buena pregunta. Antes de contestarte, quiero decirte que siempre el tema del fin del mundo y lo que es también dentro de la escatología, el estudio de la teología, siempre se ha dado mucho a la especulación. Entonces el cristiano tiene que ir con cuidado, ¿no? Y tratar de poder entender lo que la palabra dice. Lo que el cristiano sabe y tiene claro es que la historia en el cristianismo es lineal, ¿no? Los estoicos, por ejemplo, creían que la historia era cíclica, ¿no? Que en un momento llegaba a un punto culminante, luego se destruía todo y todo volvía a comenzar, ¿no? Pero sin embargo, en el mundo cristiano, el cristianismo siempre toma en cuenta la historia porque es importante, porque algo sucedió en la historia y porque algo va a culminar en la historia, ¿no? Y nosotros sabemos que estamos esperando la culminación del plan de Dios para la humanidad. Entonces nosotros tenemos algunos indicios donde nos podemos ir tomando con total seguridad para darnos cuenta que realmente es el fin. Hay mucha gente, inclusive cristianos, que ponen también fechas o aluden a determinadas fechas que va a ser la venida del Mesías, ¿no? Por ejemplo, he escuchado algunos que luego cuando se cumplan los 70 años, que es una generación bíblica, ya iba a venir el Mesías, bueno, y no vino. Entonces, bueno, eso, como vos decís, genera escepticismo en la gente, inclusive en los mismos cristianos. Eh, Porque, claro, eso causa sensación, eso se llama sensacionalismo. Nos gusta todo eso porque nos mantiene dentro del misterio, dentro del suspenso. Eso nos produce adrenalina y nos gusta estar en ese estado. Pero a decir verdad,
debemos ser cautos a la hora de decir, bueno, cuándo es el fin o si estamos en el fin de los tiempos. A mí me gusta encarar el tema más que nada por el lado de la parte moral. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando uno habla del fin de los tiempos, viendo señales en lo que tiene que ver con el mal, con el comportamiento de los hombres sobre la tierra, no necesariamente se tiene que comprometer con una escuela escatológica, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que a mí me han enseñado, la escuela que yo aprendí es el dispensacionalismo, y creo que vos también, ¿no? El dispensacionalismo es un sistema de estudio bíblico muy comprometido con el texto bíblico y ha hecho estudios muy sistemáticos y puede aportar mucho. De hecho, creo que, bueno, ahora en este programa vos también nos vas a hablar acerca de algunas profecías, ¿no? Que tienen un cumplimiento directo o que manifiestan que ya es el fin de los tiempos. Yo más que nada te voy a dejar esa parte a vos y yo me voy a detener en algunas cuestiones que me parecen también interesantes que tienen que ver con la parte moral, ¿no? Por ejemplo, hay algo que Jesús le dice a los fariseos en Mateo capítulo 16. Los hermanos, ustedes saben que en estos programas nosotros les recomendamos, les instamos a que puedan tener siempre papel y lápiz y su Biblia para que puedan ir corroborando lo que nosotros decimos. Y hay algo que el Señor Jesús le dice a los fariseos que nos hace pensar a nosotros cuán importante es que tengamos en cuenta el periodo y los periodos de la historia y las señales del fin de los tiempos. Por ejemplo, en Mateo 16 capítulo 1, dice lo siguiente, versículo 1, dice, entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo, él les dijo, al caer la tarde decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolo se fue. Acá vemos que el Señor nos insta a que nosotros no podemos vivir sin identificar el final de los tiempos o el curso de la historia en los planes de Dios. Hay otras frases en el Nuevo Testamento que se habla acerca de este presente siglo malo, ¿no? Que ubica desde la venida de Jesús hasta su segunda venida. Así que sería una negligencia de nuestra parte que nosotros ignoráramos tanto la profecía como las señales morales que encontramos en el mundo, ¿no? Y bueno, antes de arrancar con estas señales que uno puede encontrar dentro de la cristiandad, me gustaría que José nos comente un poco de cuáles son aquellas señales proféticas que están claramente establecidas en la Biblia, que nos hacen pensar a nosotros que ahora realmente estamos en el final. Porque quiero decir una cosa, José, y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo en esto, que nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que la iglesia siempre vivió como si fuera el final de los tiempos. De repente uno podría decir, y esto es una pregunta válida, uno podría decir, pero la iglesia siempre creyó que era el final de los tiempos. Yo me imagino que en la Segunda Guerra Mundial, cuando vieron a Hitler, o cuando vieron a Stalin, o cuando veían estos dictadores, lo identificaban con el anticristo, lo identificaban con el final. Entonces, la pregunta es básica, José, aunque no sé la respuesta, porque esto no lo charlamos previamente, pero ¿cuáles son tus razones, si es que es así, para pensar que ahora sí realmente estamos en el final de los tiempos? Claro, bueno, me parece muy válido lo que estás mencionando en primer lugar, porque este, sí tenemos que dejar en claro esto. La iglesia, durante sus casi ya 21 siglos de historia, siempre ha considerado que ha estado en el tiempo del fin. Y es bíblico, ¿verdad? Porque Uh -huh. realmente lo que vamos a definir es que los postreros días no son los últimos años de la humanidad tal y como la conocemos. Realmente cuando nosotros leemos, por ejemplo, Hechos capítulo 2, cuando ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2 y ellos hablaban en lenguas, dice la Biblia
que Pedro dijo, este es lo que profetizó el profeta Joel. Y dijo, porque en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, ese pasaje nos está indicando que los postreros días son desde que Cristo ascendió a los cielos hasta que Cristo regrese. Bien. Entonces, la iglesia siempre ha estado en los postreros días. Eso lo vamos a dejar en claro. Pero está esa pregunta de realmente de si somos simplemente una generación como las anteriores que simplemente está expectante de la consumación de los tiempos o realmente estamos realmente cerca de la consumación de los tiempos. Claro. Bueno, yo pienso que la respuesta la tiene que dar el mismo Jesús. Quisiera leer una porción del Evangelio de Mateo, que es Mateo 24, y esta es quizás una de las perícopas de la Biblia en donde más está desarrollado el tema de la escatología. Quisiera recordar que una perícopa es un conjunto de versos que tienen un tema en común. Por eso Mateo 24, todo el capítulo es una perícopa porque el tema de Mateo 24 es las señales del fin. Y yo quisiera leer desde el versículo 1 porque desgraciadamente las personas se brincan estos dos primeros versículos y por eso ya de ahí empezamos mal en cuanto a la interpretación, porque vos ahora mencionaste, por ejemplo, de que muchas personas enseñan de que la generación es Israel, ¿verdad? Y que las generaciones duran 70 años, según el Salmo 100, si no me equivoco, y que entonces muchos decían que el fin del mundo tenía que ocurrir en el 2018. Claro. Bueno, es una interpretación muy descabellada porque precisamente está ignorando todo lo que el contexto habla. Pero leo Mateo 24, dice, cuando Jesús salió del templo, se iba, sus discípulos se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo, mas él respondió y les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo que de ningún modo sea dejada aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, haciendo, dinos cuándo será esto y cuál la señal de tu venida y de la consumación del siglo. Entonces, en Mateo 24, Jorge, Jesús está contestando tres preguntas. ¿Qué señal, cuándo ocurrirá la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá de la segunda venida de Cristo? ¿Y Exacto. qué señal habrá de la consumación del siglo? Es decir, del fin de la humanidad tal y como la conocemos. Claro. Entonces, Pero quiero hacer una aclaración. Cuando la Biblia tiene tres palabras en griego para hablar del tiempo, y esto es importante. Una es el ion, que significa que se escribe eón, que se traduce como eternidad, porque en griego no hay una palabra para eternidad, por eso que encontramos del ion por el ion, o sea, de los siglos de los siglos. Está la palabra cronos, en griego, que es donde viene la palabra cronología, que tiene que ver con la historia, con los sucesos, los hechos históricos. Y está la palabra kairos, que tiene que ver con un tiempo específico, por ejemplo, el que permaneció, el tiempo del ministerio de Jesús. Esto que dice José es muy interesante porque cuando leemos la consumación de este siglo, estamos hablando de una era, estamos hablando de un tiempo muy largo, ¿no? Entonces, lo ideal es que nosotros interpretemos esa palabra siglo como el fin de una era, que en este caso sería aplicado al día de hoy el fin de los tiempos, ¿no? El fin de este tiempo. Quería hacer esa aclaración nada más. no, gracias. De hecho, esa palabra siglo es una conjugación de la palabra eón que vos ya explicaste, ¿verdad? Uh-huh. En Mateo capítulo 24. Entonces, yo quisiera mencionar esto rápidamente. Cristo está contestando aquí tres preguntas. ¿Cuándo del templo? ¿Cuándo será la señal de la segunda venida de Cristo? ¿Y cuándo será la consumación de los siglos? Entonces, cuando una persona lee el montón de señales que Jesús está a punto de leer, porque Jesús va a hablar de que oiréis de guerras y rumores de guerras y se levantará nación contra nación, todo eso lo podemos mencionar ahorita más detalladamente. La gente se encuentra con el pasaje
el versículo 34 que dice, de cierto os digo, que de ninguna manera pasará este linaje hasta que todas estas cosas sucedan. Creo que la versión Reina Valera traduce esta generación. De cierto os digo que de ninguna manera, el verso 34, pasará este linaje hasta que todas estas cosas sucedan. Entonces, cuando una persona no entiende bien el contexto de este pasaje, lo primero con que se encuentra es que parece que Jesús profetizó en falso, porque un Se montón de equivocó. todas estas, ajá, correcto, porque un montón de estas cosas que Jesús describe todavía no han ocurrido, algunas de ellas, por ejemplo. Otros Claro. malinterpretan porque vamos a encontrar que más adelante Cristo va a hablar de la higuera y la higuera es Israel, entonces muchos piensan que Cristo lo que dijo fue que cuando regresara a Israel no podía pasar una generación, no iba a pasar esa generación hasta que llegara el fin. Por eso es que muchas personas han dicho que el 2018 tenía que ocurrir el fin, pero no. Cristo lo que dijo de que todo esto ocurrirá hasta de que esta generación acontezca, se estaba refiriendo a la destrucción del templo. Claro. Entonces, ¿qué ocurrió en el año 70 cuando el emperador Tito destruyó Jerusalén y sacó a los judíos al exilio? ¿Esto por qué lo menciono, Jorge? Muy importante. Primero que todo, porque la destrucción del templo antes de que esa generación ocurriera es una profecía exclusiva del Nuevo Testamento. Eso es muy importante. Y eso nos habla de la inspiración del Nuevo Testamento, porque muchas veces encontramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, profecías que vienen desde el Antiguo, ¿verdad? Que el Nuevo Claro. Testamento las está volviendo a explicar. Bueno, la destrucción del templo antes de que esa generación ocurriera es una profecía exclusiva de Jesucristo y es una profecía exclusiva del Nuevo Testamento. Entonces, esto nos permite entender de que si así Cristo fue preciso para profetizar la destrucción del templo, también tenemos que creer en lo que Cristo anunció que serían señales antes de la venida de Él y de la consumación del siglo. No sé si dejé clara mi idea. Sí, José, y te quiero hacer una pregunta. Es más que nada, más que una pregunta, es este, un cuestionamiento que se cree mucho en los seminarios, también se explica mucho. El tema de que muchos creen que el Evangelio de Mateo, sin entrar en los detalles, ¿no? Se escribió posterior a la destrucción del templo, ¿no? Entonces, en este caso, una persona que cree esto te diría que lo que vos estás diciendo es un vaticinio en post eventum, ¿no? Que es una profecía, pero vos realmente crees que el Evangelio de Mateo se escribió antes del año 70, ¿verdad? Sí, Te por digo porque en supuesto. los estudios bíblicos suele aparecer esto en las introducciones del Nuevo Testamento. Muchos eruditos, inclusive algunos no tan conservadores, perdón, no tan liberales, también afirman esto, ¿no? Por eso te quería preguntar cuál era tu opinión. Claro, estas cosas las dicen porque precisamente se les pone el cabello de punta al darse cuenta que Jesús anunció la destrucción del templo. Lo mismo pasa con el libro de Daniel, ¿verdad? Cuando se habla de que los griegos van a conquistar a los medos persas y que los romanos van a conquistar a los griegos. Entonces, eso hace que la teología liberal apunte a, por ejemplo, que el libro de Daniel fue escrito más o menos en el siglo II antes de Cristo, pero eso es ridículo porque precisamente en el Evangelio, en el libro de Daniel, por ejemplo, se cumplen profecías que solo se cumplieron hasta el momento en que Cristo apareció. Entonces, ¿quién podría decir que, por ejemplo, el Daniel fue escrito en ese momento? Pero para contestarte de lleno, yo creo que los evangelios todos fueron escritos antes del año 68, precisamente porque Hechos de los Apóstoles es una segunda obra de Lucas. Y Sí, sabemos que Lucas es de los tres evangelios sinópticos, es el evangelio que detalla más eventos. Entonces, por eso es que sabemos que Marcos fue primero redactado, porque es el más simple. Luego Mateo agrega más cosas, pero todavía Lucas aún es más detallista en muchas cosas de la vida de Jesús. Entonces, si el Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, no narra la muerte de Pablo, que ocurrió en el año 64, 65, y no narra la destrucción de Jerusalén en el 70, quiere decir que los tres evangelios sinópticos tuvieron que haber sido escritos mucho antes que eso. claro, aparte la muerte de Pablo fue en el año 63, si mal no recuerdo, ¿no? Aproximadamente. Y es raro que Lucas, en el libro de Hechos, no se haga
no mencione la destrucción del templo, ¿no? Eso es un argumento fuerte. Qué bueno que nombraste a Daniel, porque la crítica bíblica también tiene sus presuposiciones, ¿no? La crítica bíblica cuestiona al fundamentalismo, como le dicen, ¿no? Al conservadurismo, pero ellos también parten de presuposiciones, ¿no? Y es llamativo porque aún incorporando el libro de Daniel en el año 160 y algo, donde más o menos lo sitúa la crítica, todavía hay profecías que deben cumplirse, como es el caso de la destrucción del templo, ¿no? Ahí, viste, te acordás la estatua, la destrucción que habla ahí de la estatua de los pies Sí, de bronce mezclado con barro, ¿no? claro, Pero perdón. dicen que, sí, la crítica bíblica dice que esas profecías de la destrucción del templo fueron un añadido posterior a la redacción del texto. Y ahí te das cuenta que en realidad lo que hace la crítica bíblica cuando no tiene una respuesta, pone parches, ¿no? Entonces, como no les gusta la idea de que sea una profecía, dicen, eso fue un añadido posterior, fue un redactor posterior. Y bueno, así resolvemos todas las cosas, ¿no? Claro, y sobre todo eso es insostenible con el libro de Daniel, porque nadie puede decir que el libro de Daniel fue escrito después del siglo III, porque el libro de Daniel aparece en la Septuaginta y aparece en los manuscritos del Mar Muerto. Y por ejemplo, el libro de Daniel profetizó la muerte del Mesías. Daniel capítulo 9 habla de la muerte del Mesías. Claro, eso es Entonces, lo que dicen que son añadidos posteriores, ¿no? sí, sí, Son parches, ¿no? claro, pero ya no tiene ese peso porque, por ejemplo, sabemos que los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo, son antes de Cristo, son más antiguos que Sí, Cristo al mismo. siglo III, aproximadamente los más antiguos, ¿no? Claro, entonces Eh, si tuviéramos manuscritos del libro de Daniel después de Jesús, eso sería tal vez posible, pero al tener manuscritos de antes de Jesús, ya esto no es sostenible. y también Josefo, viste que en Contrapión él dice que son 22 libros y ya lo da por cerrado, ¿no? Y lo ubica en la época de Esdras. Correcto. Igual hay una cuestión, y ya ahí te dejo que siga desarrollando el tema, que también en la escatología hay algo que se admite y se estudia mucho, sobre todo desde el dispensacionalismo, que es lo que más conozco, que se habla de profecías de cumplimiento parcial, ¿no? Ujú. Vos al principio nombraste la profecía de Pedro, cuando Pedro habla sobre Joel, que luego la profecía sigue, que dice que la luna se convertirá en sangre, etcétera, etcétera, eso no se cumplió en ese momento, ¿no? Pero sí se cumplió lo anterior. Entonces, la escatología bíblica sitúa eso y dice, no, eso es cumplimiento parcial. Entonces, también podemos decir que acá en el discurso de Jesús hay cosas que se cumplen parciales, ¿no? Como es la destrucción del templo, pero hay cosas que están por cumplirse. En Claro. la escatología se admite eso, ¿no? Claro, y qué bueno que mencionas esto, porque precisamente uno de los argumentos que los judíos utilizan para decir que Jesús no es el Mesías es que Jesús no cumplió alguna serie de profecías, como por ejemplo traer la paz del mundo. Usted le Claro. pregunta a un judío, ¿por qué Jesús no es el Mesías? Y lo primero que te dice es, Jesús no trajo la paz del mundo profetizada en el libro de Isaías. Y es que es eso precisamente que vos acabas de decir. Hay profecías en la Biblia que son de cumplimiento parcial. Voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, en Jeremías 24, Jeremías profetizó que, por ejemplo, la nación de Israel iba a volver al exilio y que la nación de Israel, Dios la iba a sanar por completo y que la nación de Israel se iba a convertir al Señor. Bueno, ¿qué se cumplió? Que regresaran. Pero la conversión de Israel no ha ocurrido todavía. Entonces, Claro. ahí vemos que hay doble cumplimiento. Es más, en ese pasaje de Jeremías, luego se habla de que él los hará regresar y que los plantará en su tierra. A la luz de que después Israel se volvió a ir al exilio en el 70, entendemos que esa profecía de Jeremías se refería, parte del cumplimiento iba a ser cuando Israel regresara del primer exilio y otra parte del cumplimiento va a ser cuando Israel regrese del segundo exilio. Bueno, ya Israel regresó, pero ese es un muy buen ejemplo. Entonces, eso es lo que le tenemos que decir a los judíos. Ustedes mismos tienen profecías que no se han cumplido del todo. Hay profecías de ustedes que se han cumplido parcialmente, y sobre todo con las profecías Claro. que hablan del regreso de Israel. Lo mismo va a pasar con el Mesías. Pero para, para contestar algunas cosas de Jesús,
Voy a seguir leyendo a Jesús aquí en Mateo 24. Sí. Mira lo que dice. Qué interesante, hermano Jorge, porque aquí estoy viendo que un hermano llamado Minor Catalán escribe lo siguiente: excelente tema. Dice, al parecer hay congregaciones con un gran afán con el tema, pero con una mala exégesis. Qué buen argumento hizo este hermano de Minor Catalán, porque precisamente lo que él está diciendo es precisamente lo que Jesús nos llama la atención. Vea qué interesante. A Jesús le preguntaron tres cosas en Mateo 24:3. Pero vea lo que dice Jesús en el 4. Dice, y respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, qué interesante que cuando a Cristo le preguntan sobre el fin, antes de contestar y dar las señales del fin, lo primero que Cristo que dice es, tengan cuidado y que nadie los engañe. Y esto tenemos que tener muchísimo cuidado porque imagínate, Jorge, que hace unos años, hace como 4 años, yo estaba en una iglesia, en una reunión de pastores, me reservo el nombre de la denominación, y llevaron un apóstol, entre comillas, lo pongo, ¿verdad? Y este señor, muy judaizado, ¿verdad? Definitivamente era judaizante, se dejó decir frente a todos los pastores que Dios le había dicho que iba a haber un momento en el que él iba a estar ahí en el muro de los lamentos y los judíos le iban a escuchar a él predicar y estaba diciendo a él para una conversión masiva de judíos. Esto no es bíblico, ¿verdad? Sobre todo porque la Biblia presenta a Israel en el fin de los tiempos, en Apocalipsis capítulo 11, cuando habla de los dos testigos, dice que Israel en el sentido espiritual es llamado Sodoma y Egipto. Entonces, una conversión masiva de Israel antes de que Cristo venga no es bíblica. Entonces, hay que tener cuidado que nadie nos engañe con tanta cosa que se dice, pero Jesús dice en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y vas a oír de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque así debe acontecer, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambrunas y terremotos en diferentes lugares, pero todas estas cosas serán principio de dolores. Ahora, antes de comentar rápidamente este pasaje, no sé si podemos ir un momentito a Lucas 21, porque Lucas 21 dice algo muy interesante, no sé si tú lo puedes leer. Específicamente, hermano, los versos, sí, tal vez del 7 al 10 y después te digo uno más que si podrías leer, tal vez del 7 al 10, Lucas 21 del 7 al 10. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Él dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, no lo sigáis. Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Sigo? El 11, sí, el 11 nada más. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Ok, y el 25 nada más para poder Y habrá comentar. señales en el sol, en la luna y en las estrellas y sobre la tierra. Angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Ok, de todas las profecías que Cristo menciona aquí, Jorge, Cristo mencionó, habló de los terremotos, Cristo habló de las guerras, Cristo habló de hambrunas, y es interesante que en Lucas se habla de pestes y se habla de que la gente se sentirá asustada por el bramido del mar y de las olas. Todas esas señales que acaba Cristo de mencionar, esas señales siempre han estado, siempre. Es lo que te iba a decir. Ok, pero entonces hay algunas personas, sobre todo yo he escuchado escépticos o ateos decir que Cristo en realidad no dijo nada importante acerca del fin, pero en realidad sí tiene mucha importancia,
cuando vemos que esto de los terremotos, las hambrunas, las pestilencias y el bramido del mar y el oleaje va a tener relevancia en nuestro tiempo. Voy a decirte por qué. Mira qué interesante estos datos que tengo aquí, con respecto tal vez a lo del bramido del mar y de las olas. El 40% de la población del mundo actualmente, según la UNESCO, Jorge, según un estudio que hizo en el 2001, el 40% de la población vive en costas. Y mira qué interesante esto. De las 10 ciudades más pobladas del mundo, según la ONU, 7 de esas ciudades son ciudades costeras. Estas 7 ciudades, en el ranking de las 10 ciudades más pobladas del mundo está Tokio, que todas estas que voy a mencionar son costeras. Tokio, Cantón, Shanghái, Yadarda en Indonesia, Karachi en Pakistán, Bombay en India, Malina en Filipinas. Todas estas ciudades que son costeras son las ciudades más pobladas del mundo. Esto ya adquiere una relevancia para el fin de los tiempos, porque precisamente eh, el impacto de los tsunamis en nuestros tiempos es mucho más severo que lo que pudo haber sido el impacto de un tsunami hace 2000 años. No sé si estás viendo hacia dónde voy con esto. Sí, 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 ¿te puedo poner una objeción? Dime. Y yo me voy a poner en la faceta del incrédulo, ¿no? De decir, bueno, a ver, le voy a encontrar una vuelta a lo que vos estás diciendo. Una de las razones de las cuales por qué hay más gente que vive cerca del mar es porque siempre vivir cerca del mar es como que hay mayor abundancia, hay mayor comercio. ¿No podría ser esa una explicación, digamos, de por qué más ciudades? Lo que estás explicando es por qué hay más personas que viven en las costas, pero lo que no estás explicando con este argumento es el cumplimiento de la profecía. O sea, una cosa es el hecho de que las ciudades costeras, por esa razón que vos estás mencionando, los recursos Sí, marinos, es por esa razón que sean tan pobladas. Y esos son dos situaciones de diferente naturaleza. Una es descubrir la razón de por qué las ciudades costeras hoy en día están más pobladas y otra cosa es ver el cumplimiento de la profecía de Jesús con respecto al fin. Voy a darte otro ejemplo. Aquí también Lucas habla de pestes. Ahora, sí, fíjate, Jorge, que yo llevé un curso en la universidad, en la carrera que yo estudié de epidemiología, que es la ciencia que estudia las epidemias. Y en epidemiología yo aprendí algo muy interesante. Es que en cuanto a los brotes de una plaga, hay 3 niveles. Uno es la endemia, que es cuando ocurre una plaga a nivel local. Luego ujú, está la epidemia, que es cuando ocurre una plaga a nivel regional. Y luego están las pandemias, que es a una nivel plaga a mundial. nivel mundial, correcto. Ahora, Cristo en el contexto de Mateo y en el contexto de Lucas está hablando de epidemias a nivel de las naciones. En el Claro. tiempo de Cristo, las epidemias, las pandemias no eran normales las endemias y las epidemias, pero no las pandemias. Las pandemias son de nuestro tiempo, precisamente por la globalización Claro, y la facilidad de poder dispersarnos a través del mundo. Esa profecía adquiere relevancia hasta nuestros tiempos. claro, porque ahora podemos encontrar un punto de apoyo en este tema, en el sentido que cómo ha avanzado el mundo y la globalización y el aumento de la población, la demografía, puede permitir que esto suceda pandémicamente, como vos decís, ¿no? O sea, las circunstancias están dadas para que la profecía se cumpla, digamos. Claro, En ese aspecto es fuerte. y en el tiempo de Jesús, como te digo, no tenía sentido hablar de pandemias, no tenía sentido. Era normal que pudiera ocurrir un brote a nivel regional, pero no a nivel de todos los continentes. Mira, por ejemplo, en el O año, en todo caso, o en todo caso hasta Roma, que para ellos era el fin del mundo en ese momento, ¿no? claro, pero mira, esta es la única generación en la que podemos ver algo como lo que Cristo, ¿cómo es que se llama? Algo como lo que Cristo profetizó, que era pestilencias a nivel del mundo. Por ejemplo, hay muchas que hemos visto, pero una de las más estudiadas por los epidemiólogos es el SARS. No sé si te acuerdas del SARS, que No, ocurrió en China.
bueno, prácticamente mandó a China, a todo China, a ponerse máscaras en las caras de las personas, cubriendo la nariz y la boca, porque la enfermedad comenzó en una ciudad muy popular de China, Guangdong, y en cuestión de 2 días ya la enfermedad estaba en Canadá y en otras partes de continentes del mundo. Esto solo puede ocurrir en nuestros días, no era algo que ocurría en el tiempo de Claro, Jesús. el tema del avión, ¿no? El tema del transporte. Claro, Además, entonces, esas profecías que parecían simples de parte de Jesús, es una objeción muy vaga decir, eso siempre ha ocurrido, porque realmente cuando comenzamos a ver esta información, empezamos a ver que es hasta nuestro tiempo que estas profecías toman relevancia. Cristo profetizó de terremotos. Según la ONU, Jorge, de los 7.000 sí, eso millones ha aumentado, sí. Ajá, de los 7.000 millones de personas que existen, escucha, 450 millones de personas viven en 28 ciudades. Eso Claro. incrementa el impacto de un terremoto. Claro, no, sí, sí. Lo que creo que lo que está claro en esto es que todo lo que Jesús dice, si bien siempre existió, lo que sí está claro que va en aumento. Amén. Y al ir en aumento, eso nos está dando la pauta de que esto, digamos, se acerca al fin, ¿no? Me parece que, bueno, hoy, si querés, avancemos un poquito más en algún otro dato profético y ya vamos cerrando y quizá la parte moral la dejamos para el próximo programa, ¿te parece? Para que no se Co- haga muy largo. Como querás. Pues es muy Eh, tam- interesante igual esto. ¿Querés seguir o si no seguir desarrollando esto que está muy ok, bueno? podría mencionar también el tema de las guerras, ¿verdad? Siempre han habido guerras, podría decir cualquier persona. Claro, sí, de Pero hecho es lo que te decía al principio, la Primera y Segunda Guerra Mundial, no, no sé, esa profecía, uno diría, esto se está cumpliendo ahora en este momento, ¿no? claro, la palabra lo dice, Primera y Segunda Guerra Mundial. Claramente hubieron conflictos entre naciones en el pasado, pero ¿por qué le llamamos Primera y Segunda Guerra Mundial? Porque realmente históricamente fue algo asombroso cuando muchas naciones Claro, se unieron, una nación contra una nación, reino contra otro reino. Entonces, Cristo realmente no es que estaba diciendo que esas eran las señales del fin del mundo, únicas del fin de la consumación de los siglos, sino que lo que realmente Cristo nos estaba enseñando es que esas eran las señales que nos iban a hablar de que iban a tomar relevancia en el fin de los siglos. claro, por eso ese principio de dolores, ¿no? Y aparte, Correcto, es interesante que ese mismo relato del capítulo 24, Jesús dice tribulación y después le agrega un adjetivo que es gran tribulación en la correcto. segunda parte del capítulo, ¿no? Lo cual va a haber un tiempo específico, sea dispensacionalista o no, donde el día del Señor, el día de gran juicio, va a llegar a la humanidad, ¿no? Esto Claro, sin... amén. Quizás para terminar con un último dato, voy a dar el que yo personalmente considero, voy a dar 2 datos que yo considero que son las profecías más evidentes y más claras que estamos en el fin de los tiempos. Quizás sé de antemano que muchas personas pueden diferir conmigo en esto, pero en el mismo Mateo 24, Cristo dijo lo siguiente, Yo te voy a tirar una objeción, en el mismo Mateo seguro. capítulo 24, dice así, tal vez no sé si lo puedes leer tú, Jorge, sería, Bueno, vamos a ver, el 32 hasta el 33, Mateo 20, 32 y 33. 24, 32 y 33. Ajá, Bueno, y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. claro. Yo en lo personal creo que este pasaje se está refiriendo al retorno de la nación de Israel que estaba ya profetizada en Daniel capítulo 66, versículo 8. Daniel 66, 8, voy a leerlo yo rápidamente, y ya voy a explicar esto y ahí vos me puedes hacer cualquier objeción si no estás de acuerdo conmigo. Eh, Isaías 66, 8 dice, profetizaba que la nación de Israel tenía que regresar.
a su tierra. Y este me parece que es uno de las profecías más evidentes del fin de los tiempos. Dice Isaías 66:8, dice, ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto cosas tales? Porque apenas sintió los dolores, Sión parió a sus hijos. Yo que abro la matriz, no haré parir, dice Yahvé. Yo que hago engendrar, no voy a cerrar, dice tu Elohim. Entonces, este pasaje está hablando de que la nación de Israel tenía que nacer de una sola vez. Y Cristo dijo, de la higuera prended la señal. Cuando sus hojas brotan, sabed que el tiempo está cerca. Ahora, ¿cómo sabemos que Israel es la higuera es Israel? Bueno, es que la Biblia se interpreta a sí misma, porque Jeremías capítulo 24 dice que Israel es la higuera. Vos puedes leerlo ahí. No lo voy a leer para no hacerlo largo, pero es muy fácil de aprender. Mateo 24 habla del retorno de la higuera y Jeremías habla de que la higuera es Israel. Entonces la higuera ya regresó hace 70 años. Y me parece que eso es muy relevante porque solo 2 generaciones han visto a Israel como país. Fueron la generación de los apóstoles y nosotros. Bien, ¿estás preparado para la objeción? Dale, dale. Porque me voy a poner como en una postura de un antidispensacionalista, porque hay que estudiar los otros sistemas también, ¿no? Está bien, no hay Y, problema. y, y acaba la primera. Cuando vos nombrás la higuera, es probable también que el capítulo en realidad esté hablando solamente de la higuera como planta, y no necesariamente relacionarla con Israel, porque en Lucas 21-29, vos fíjate que dice, y les refirió una parábola y dice, mirad la higuera y todos los árboles, ¿no? Claro, Como que si uno lee Lucas, le quitaría relevancia a lo anterior, porque vos le pusiste mucho énfasis a la higuera, ¿no? claro. Esa sería una objeción, ¿no? Ujú. Pienso. ¿Cómo Ok, responder? pues más bien ese pasaje que utilizaste es más bien le da relevancia a la profecía, porque si nosotros leemos el Antiguo Testamento, en muchísimos pasajes de Jeremías, del libro de Daniel y del libro Sí, de Isaías, los árboles son representados con naciones. Y Jesús dijo, cuando ustedes vean que la higuera brote y todos los árboles, y los árboles precisamente son todas las naciones árabes que regresaron, me que mataste volvieron ahí, a, ¿eh? son todas las naciones árabes que regresaron después de la Segunda Guerra, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Vea, antes de que ocurriera la Segunda Guerra Mundial, toda esa sección del Medio Oriente estaba dominada por el Imperio Otomano. Vos te fijas en un mapa de hace 200 años, no vas a encontrar Siria, no vas a encontrar Irak, no vas a encontrar Irán, Arabia Saudita, no vas a encontrar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque fue hasta que fue derrumbado el Imperio Otomano que todas esas naciones nacieron junto con la nación de Israel. Entonces, la higuera es Israel y los árboles son precisamente las naciones árabes que están rodeando a Israel. Otra objeción. ¿No será un salto demasiado grande aplicar la higuera y los árboles como es válido como lo estás haciendo, siendo que dentro del contexto de Mateo capítulo 24 no parecería que se está, digamos, tratando específicamente o que haya que relacionar objetivamente la higuera con Israel, ¿no? No puede ser que Jesús realmente, así como los fariseos que miraban el cielo y se daban cuenta de algo, Jesús utiliza un recurso como la higuera, no para hablar de Israel, sino para mostrar que así como, como una rama se pone tierna y sabemos que el fin está cerca, bueno, así también nosotros viendo las señales de lo que Jesús está mostrando, entendemos que el final se acerca y no necesariamente extrapolar eso a Israel o el tema de las naciones. Te digo esto porque esto es lo que te va a decir, y lo digo porque por ahí hay hermanos que no son dispensacionalistas, ¿no? Claro, Que algún hermano va a decir, no, no tengo por qué irme tan lejos en la interpretación, aunque es válida porque digamos que la higuera sí simboliza a Israel, ¿no? Lo mismo pasa, no sé si viste con el tema de la levadura, ¿no? Cuando habla de la parábola de la levadura, muchos dicen, bueno, la levadura significa el mal,
Entonces ahí sí o sí tiene que significar el mal. Sin embargo, parece que cuando está hablando del reino acerca de la levadura, lo que está hablando es que se expande el reino, ¿no? Eh, Claro, digo, no sé, sí, bueno, yo escucho todo. pienso que es también válido lo que estás diciendo, pero me parece que cuando uno comienza a entender Ujú, la doctrina que desarrolla, por ejemplo, Pablo en los Romanos, sobre todo en el capítulo 11, es lo más evidente es que tenemos que pensar que Israel es la higuera. Te voy a decir por qué, porque recuérdate que está profetizado también dos cosas en el libro ujú. de Romanos. Número uno, que todo Israel va a ser salvo como nación. Y segundo, también se profetiza que la nación de Israel ha estado endurecida hasta el momento porque precisamente Dios ha utilizado su endurecimiento para que Dios traiga salvación a los gentiles. ¿Conmigo estás de acuerdo con eso? Sí, sí, sí. Lo Ok, que es. Sí, no te entonces, escucho. Dale. mira la idea. Entonces, Israel tiene que ser relevante en el fin de los tiempos por una simple razón, porque cuando precisamente, ¿cuándo va a ser que Dios va a traer esta salvación a Israel? Bueno, Dios va a traer esta salvación a Israel, según Romanos capítulo 11, cuando ya Dios deje de poner su mirada en los gentiles y otra vez vuelva a poner su mirada en la nación étnica de Israel. Entonces, Israel tiene que ser ¿cómo es que se llama? Tiene que ser este, relevante en el fin de los tiempos porque precisamente tiene que ver con el plan salvífico de Dios, tanto para los gentiles y tanto como para los judíos mismos. Claro, porque en nuestro sistema teológico, lo que nosotros hemos aprendido, nosotros distinguimos entre Israel y la iglesia. Claro, Nosotros creemos que Israel o nos han enseñado eso, que Israel debe ser restaurado otra vez, ¿no? claro, Eh, pero lo que yo quiero dejar claro que esto es un sistema válido de interpretación, aunque muchos no estén de acuerdo, ¿no? En el caso de la escatología o en el caso de ciertas doctrinas, muchas veces no estamos de acuerdo, ¿no? Lo que es la interpretación. Esto más que nada lo hago a propósito para que los hermanos sepan cuál es nuestra enseñanza, nuestro modelo teológico, pero que también nosotros consideramos los demás, ¿no? claro. Y además aceptamos cualquier objeción desde los comentarios. De hecho, ¿qué te parece si leemos algún comentario y ya vamos terminando y si querés te Me decía algo parece más? perfecto. Sí, sí, está bien. Claudio Felipe Hernández Brunes, el simbolismo, según lo que he leído, lo da el contexto. Por ejemplo, la levadura tiene más de un significado, dándose a entender por el contexto. Hacer lo opuesto es ser ya más dogmático tomando versículos al azar para enfatizar una idea ya preconcebida por el individuo y no por el texto sagrado. Está bien, pero no creo que no sé si hizo eso. Bueno, que conteste José, sino que piensas de eso. Que él fue el que afirmó eso, ¿no? El de la higuera. ¿Vos crees que fuiste con una preconcepción antes de interpretar el texto, José? Pues no creo, porque realmente yo creo que lo que no tenemos que olvidar es que, por ejemplo, estábamos leyendo el Evangelio de Mateo. Sí, La mayoría de los teólogos concuerdan que Mateo fue escrito para los judíos. claro. Entonces, tenemos que entender que Cristo está mencionando cosas que precisamente la nación de Israel entienda claro. Voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, este, cuando Cristo, por ejemplo, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, los judíos entendieron literalmente que Él se estaba refiriendo a las puertas del tabernáculo. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros perdemos, se nos olvida que la Biblia fue escrita por judíos y Mateo fue escrito a los judíos y nos Claro. divorciamos de ese pensamiento judío, es cuando ¿cómo decir? Más bien empezamos a tener licencia para poder querer interpretar lo que queramos. O Claro, sea, la Biblia debe interpretarse a sí misma. otra prueba de que fue escrito para los judíos es que la genealogía la traza a partir de José como el padre putativo de Jesús, ¿no? Que eso es para los judíos, ¿no? Para mostrar que legalmente José es el padre de él, ¿no? Claro, ahora, nada más Este, para contestar, mira qué interesante, leo rápido esto. Yo no estoy tratando de inventarme que la higuera, lo que sí le puedo demostrar
es que ya en el Antiguo Testamento Israel se le llamaba la higuera. Porque mira lo que dice en Jeremías 24, Yahvé me mostró 2 cestas de higos. ¿Cuál es el fruto de la higuera? El higo, ¿verdad? Claro, 2 cestas de higos ante la casa de Yahvé, y después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportó a Jeconías ben Joacín, rey de Judá, y a los príncipes con los artesanos y herreros desde Jerusalén, y los hubo llevado a Babilonia. Dice, una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y otra cesta tenía higos malos, tan malos que no se podían comer. Y Yahvé me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Y respondió, higos buenos, muy buenos, y otros malos, muy malos, que tan malos que no se pueden comer. Y vino a mi palabra de Yahvé diciendo, así dice Yahvé, el Elohim de Israel, como a estos higos buenos, así consideraré también a los exiliados de Judá y después de este lugar a la tierra de los caldeos. Entonces, vea usted que ahí, en esta profecía de Jeremías, Dios utiliza a la higuera y a los higos para compararlos con su pueblo. Entonces, por eso es que no es descabellado decir que cuando Cristo habló del retorno de la higuera, era Israel, y sobre todo porque está profetizado en Isaías que Israel tenía que volver a su tierra. claro. Sí, sí, no, se entiende. Leemos otro comentario. Randall Muñoz Castro dice Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Esta es una señal clara de los tiempos que estamos viviendo? Claro, sin duda alguna, la del aumento de la ciencia. Y esta ciencia se refiere no solo a los hallazgos científicos, sino también al mismo conocimiento de la palabra de Dios. Ujú. Sí, no sé si concuerdas conmigo, pero yo pienso que hoy en día tenemos la interpretación bíblica se ha abierto mucho más que hace 6, 7, 8 siglos. Mira, hoy te puedo decir una cosa, que si bien hoy estar debatiendo por títulos universitarios con respecto a la teología es válido, pero es un poco anacrónico en cierto sentido, porque la persona que es autodidacta, con todos los recursos que tiene en Internet, realmente puede tener el mismo conocimiento que una persona que vaya a la universidad perfectamente si tiene disciplina. Antes no, porque antes sí te lo daba solo una institución, pero ahora en Internet casi podés encontrar de todo si lo sabés usar bien, ¿no? Porque también hay mucha mentira en Internet. Bueno, saludamos a todos los hermanos, a Luis del Toro, que nos dice que gracias por la enseñanza, que nos desea las bendiciones del Señor. Rodrigo Rivero, ¿cómo estás, Rodrigo? Te saludamos. Rodrigo también es parte del equipo, dice que nos extrañaba. Bueno, gracias. Vamos a tratar de ahora ser un poquito más constantes. Pasa que en esta época de vacaciones siempre surge algo, ¿no? Y a José se le están acabando las vacaciones, pero para mí recién están comenzando. Así que segura. Pero vos en invierno tenés más de un mes, ¿no? De vacaciones. Ah, o vos no tenés invierno. No hay invierno en Costa Rica, pero a mitad de Pero año tengo como un mes de vacaciones, sí. a mitad, claro, ahí va, eso es lo que quería decir. A mitad de año tiene como un mes de vacaciones, en cambio yo no, tengo creo que algo de 2 semanas. Gaby Albán, saludo desde Ecuador, bendiciones, un saludo, un abrazo a Gaby Albán. Así que bueno, hermanos, les agradecemos por este tiempo que hemos podido compartir. Te damos gracias, José, también por tus aportes. Y bueno, seguramente vamos a hacer por lo menos un programa más donde vamos a seguir abordando el tema de la profecía y también de otros indicios acerca del fin de los tiempos. Lo que el consejo que le dejaría para ir terminando y darle la palabra a José es que no se deje llevar tan fácilmente por el sensacionalismo evangélico, donde te dicen que el Papa Francisco es el anticristo, el falso profeta, o que Putin es el anticristo. Sensacionalismo podríamos decir de alguna manera barato, ¿no? Que pasan 2 años y te das cuenta de la mentira, ¿no? Que trate de buscar esas señales del fin y entenderlo a través de la palabra de Dios. Utilice el método escatológico que, bueno, que le enseñan en su iglesia, pero trate de ser fiel a lo que es el texto bíblico. Hoy José, él no era caprichoso en su manera de interpretar. Podemos estar o no de acuerdo, pero él estaba tratando de encontrar una correspondencia del símbolo de la higuera y dio fundamento bíblico. No puede ser que uno no esté de acuerdo con lo que José dice, porque uno puede decir, bueno, José tiene otro sistema escatológico,
pero lo que no vamos a poder negar es que él dio argumentos de por qué cree eso. Y eso es lo positivo en el mundo cristiano. Cuando nosotros podemos dialogar con uno que no piensa igual que yo, pero que nos da argumentos, no que afirma o contradice gratuitamente algo, ¿no? Así que vamos por este camino y este camino es el bueno, ¿no? José, Claro. unas palabras finales. Sí, pues primero que todo, creo que es importante recordar eso que vos dijiste al inicio de cuando Cristo le reclamó a la nación de Israel que no sabían muy bien sobre el tiempo meteorológico, pero que no sabían sobre las señales del fin. Eso quiere decir que Dios quiere que nosotros estemos alerta y que Dios quiere que nosotros sepamos cuáles son las señales del fin. Dios no quiere que nosotros ignoremos estas cosas. Con respecto a lo de la higuera, quisiera decir que sí, que algunas personas pueden que no estén de acuerdo conmigo. Eh, Algunos podrán argumentar inclusive que también Cristo maldice una higuera, ¿verdad? En los evangelios. Pero es que eso precisamente es lo que hay que saber hasta dónde me puede llevar a mí la interpretación, porque la misma Biblia debe poner los límites. Por ejemplo, Cristo le prometió a Abraham que a través de su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Entonces no podía Cristo maldecir a Israel de esa manera. Y también, por ejemplo, lo que mencionábamos ahora, si yo enseño que la higuera es Israel, hay algunos hermanos que están de acuerdo conmigo en esto, pero se han ido al extremo. Entonces, agarran el pasaje del 34 que dice, de cierto os digo que todo esto acontecerá hasta que esta generación perezca. Entonces, si usted se agarra de que esa generación en la que regresó Israel en el 48 era la generación de la que Cristo estaba hablando, estás profetizando matemáticamente la segunda venida de Cristo y el resto de la palabra de Dios nos enseña que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, todos ese conjunto de pasajes son los que nos permiten saber hasta dónde puedo llegar en la interpretación o no. Pero de igual manera, si alguien no está de acuerdo con esto, tampoco es que estamos siendo dogmáticos en estas cosas. Claro, eso es lo interesante. Reconocemos que hay otros métodos de interpretación y que hay otras maneras de ver la escatología, ¿no? Lo Amén. importante es que no digamos, bueno, yo tengo el emporio de la verdad, ¿no? El monopolio de la verdad, ¿no? Claro. Así que, bueno, queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Se extendió un poquito, pero creo que valió la pena, fue interesante el tema, y así que nos vemos, Dios mediante, el jueves que viene. Bendiciones y un fuerte abrazo.